Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, aquí estoy comenzando este video. Voy a estar haciendo dos videos acerca de seminarios de Liz Green sobre Marte. Anteriormente ya había hecho videos de seminarios de ella, uno sobre Venus, otro sobre el Sol, y ahora entonces le toca el turno a Marte. Función muy importante de Marte, la autoafirmación. Esto es algo que nos conecta con nuestra vitalidad, algo que nos permite ir en búsqueda de lo que queremos, aquello que nos define, es lo que nos permite ponernos en acción, iniciar cosas y en ese sentido dar las batallas necesarias para ello. Justamente uno de los arquetipos más importantes de Marte es el arquetipo del guerrero. Y entonces vamos a estar viendo diferentes dimensiones de este principio y de este arquetipo, tanto en lo que tiene que ver con la mitología como con la función astrológica y también con diferentes dimensiones psicológicas que a veces pueden llegar a inhibir, bloquear, distorsionar la manifestación y nuestra conexión con este principio. Bien, ahí estamos viendo entonces el nombre de la autora y también estamos viendo el título del seminario y también la portada del libro. Se llama Los planetas interiores el libro. Aquellos que sigan el canal ya lo conocen porque realicé dos videos con este libro anteriormente. Uno, el referido sobre Venus, de Liz Green, sobre el seminario de Liz Green acerca de Venus, y otro sobre Mercurio, el seminario que dio Howard Sasportas. Es un libro que realmente, bueno, obviamente se los recomiendo si les interesan estos temas. Si es la tercera vez que lo tomo es porque realmente me parece brillante esta articulación de la astrología psicológica. Y el título de este seminario se llama El guerrero y el mujeriego, mitología y psicología de Marte. Quiero aclarar que esta función de Marte se encuentra obviamente tanto en hombres como en mujeres, no tiene que ver con el género. Marte en sí mismo tiene que ver con lo masculino, y en ese sentido es que digo que lo masculino y lo femenino se encuentra tanto en hombres como en mujeres. Bien, eso para que no produzca confusión esto de la palabra mujeriego en el título del seminario. Obviamente, en lo histórico-social, la manifestación de lo masculino en hombres y en mujeres está condicionada por muchísimas dimensiones y no es la misma, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces los puntos que voy a tratar hoy. Voy a empezar por algunas dimensiones que tienen que ver con la mitología, con la alquimia, en relación a Marte. Posteriormente voy a hablar un poco de la parte evolutiva, de la manifestación, de las primeras manifestaciones de este principio de la afirmación en el niño. Y posteriormente la función astrológica de Marte, que el título tiene que ver con aquello que les adelantaba recién, y algunas formas de manifestación desde lo psicológico relacionadas con este principio de la afirmación y de las dificultades que a veces aparecen en relación a ella. Vamos a empezar con algunas palabras clave en relación a Marte. Me gustó empezar con esta selección de palabras. Podría haber muchísimas otras. Estas son algunas de ellas. Para que empecemos a generar como un marco o como un clima que nos prepare para todo aquello que vamos a ir viendo en este video. Bien,
Bueno, ahí las tienen, no las voy a leer todas, sino que vamos a ir viéndolas, en todo caso, en el desarrollo mismo del video, ¿sí? Bueno, Marte en la mitología. Vamos a empezar, quiero empezar con una placa que es un gráfico que aparece en el libro. Ahora lo voy a poner en pantalla completa. Que tiene que ver con diferentes manifestaciones en la mitología de Marte. Esto voy a ir desplegando ahora en lo que viene algunas de estas dimensiones, pero me parece interesante mostrar la imagen de la complejidad que tiene desde lo mitológico, desde la complejidad y la heterogeneidad que tiene desde lo mitológico la aparición de este arquetipo. Bien. El héroe que mejor sintetiza la naturaleza de Marte es Heracles, entre los romanos se llama Hércules, ¿sí? Y ahí tenemos alguna imagen asociada a él. En esta parte que estoy hablando de la mitología y un poco de la alquimia, voy a ir mostrando algunas imágenes que me parece que toda esta dimensión mitológica digamos, está en sintonía, ¿no? con esta evocación de imágenes. En el ciclo de los 12 trabajos de Hércules, cada uno es un pequeño mito y muestra una faceta del adiestramiento de Marte. ¿Qué nos dice esto? Bueno, esto nos dice que en principio hay un trabajo que hacer con este principio de Marte. Un trabajo, desafíos diferentes, que van a estar implicados con nuestro desarrollo psicológico, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos esta placa relacionada con los trabajos de Hércules. Ahí estamos viendo entonces en pantalla completa. No vamos a verlos todos, vamos a hacer una referencia a algunos de ellos, pero en principio quería mostrarles esta placa, ¿sí? Con los nombres de cada uno de esos 12 trabajos. Bien, en la fase del viaje del héroe, en que debe luchar con el dragón o con el gemelo oscuro, ahí es donde aparece Marte, que es la espada y el espíritu combativo del héroe. ¿Sí? Ahí aparecen dos palabras claves, esto del espíritu combativo y también la espada como un símbolo muy arquetípico de Marte, ¿sí? Bien, ahí tenemos una imagen de este arquetipo del héroe relacionado con Marte. Bien, ahí tenemos otra en la que aparece esta lucha, ¿no? Aparece la espada, aparece la lucha con aquello que simboliza o personifica la imagen del dragón, del fuego, ¿no? Es inevitable, dice, que en una etapa del viaje se plantee la batalla. Jason debe matar al dragón para obtener el vellocino de oro. Perseo a Medusa para obtener la mano de Andrómena. Ahí estamos viendo entonces algunas de esas imágenes arquetípicas. Ahí estamos viendo otra. Esta que estamos viendo ahora es la de Perseo con la Medusa, ¿sí?
Bien, se podría considerar a la hidra como una imagen del odio, la incapacidad de perdonar y el envenenamiento emocional del ser humano. Bueno, esto forma parte de algunas dimensiones psicológicas que vamos a ver un poco más adelante, pero es un adelanto, ¿sí? Esta figura de la hidra, ¿sí? Vamos a ver. Ahí tenemos en pantalla completa una imagen que tiene que ver con Hércules enfrentándose a este monstruo de 1000 cabezas que van resurgiendo constantemente. Ahí tenemos otra. Otro de los trabajos de Hércules tiene que ver con el que se llama los establos de Augías. Representan toda nuestra herencia de escoria psíquica, los desechos que se han ido acumulando a lo largo de muchas generaciones, los hábitos que nos arrastran a la inercia, nos sofocan con su hedor y nos aplastan con su peso. Fíjense el clima que genera, ¿no es cierto?, estas palabras de inercia, esto de aquello que nos sofoca o sentimos que nos aplasta. Cómo esto de alguna manera llama a la acción, llama a terminar con eso, convoca al principio de Marte, ¿no? Y en este sentido aparece el trabajo de Hércules. Dice, tiene una inspiración, desvía un caudaloso río moviendo su lecho de tal manera que el agua fluye a través de los establos, formando un gran torrente que lo limpia a fondo. Esta imagen podría describir una recanalización de la energía emocional, el agua, una liberación de sentimientos. Es frecuente que el trabajo terapéutico ponga en marcha este proceso. Bien, aquí ya vemos cómo Liz Greene hace esta relación directa entre el trabajo de Hércules y el ejemplo del trabajo terapéutico que moviliza la energía emocional, aquello que tiene que ver con la catarsis, ¿sí?, que de alguna manera produce una limpieza necesaria, una liberación en ese sentido, y es lo que abre la puerta para una elaboración psíquica también, ¿no? Bien, ahí estamos viendo una imagen relativa a esto. Esta imagen de Hércules movilizando el lecho del río para que inunde el establo y produzca esta limpieza, ¿no es cierto? Bien. Y dice, esto es marciano, o sea, esto es relativo a esta función, porque las emociones implicadas son generalmente sentimientos inexpresados, de enojo y de agravio. Entonces es muy importante registrar, para lo que tiene que ver con esta función de Marte, si estamos acumulando o no expresiones, sentimientos de enojo. Vamos a ver que hace mucho hincapié Liz Greene en esto, en preguntarnos si en general tenemos el hábito de poder expresar el enojo o no, o qué tipo de mandatos tuvimos desde chicos, desde nuestra formación, desde nuestra familia, en cuanto a eso también, ¿sí? Dice que a partir de esto, a partir de este trabajo de limpieza, es que podemos expresar de un modo mucho más positivo el enojo, ¿no es cierto? De un modo mucho más positivo, contenido, en lugar de reprimido. Y también, al lograr esto, produce algo también creativo, ¿no? O sea, permite que a partir de esta manifestación, de esta expresión, algo cambie de manera creativa.
Bien, seguimos con la dimensión mitológica. El dios griego Ares, que en el mito romano se convierte en Marte, no tiene padre. Desciende de la diosa Hera por partenogénesis. Hera está hecha una furia porque Zeus, su marido, ha dado nacimiento a Atenea por la cabeza sin necesidad de una madre, lo cual es un profundo insulto a los dominios del matrimonio, la familia y el alumbramiento presididos por Hera. Así pues, Ares es el producto de la furiosa venganza de la diosa. Aquí vemos entonces una tensión desde el principio muy central, muy importante, entre Ares y lo que tiene que ver con su contrapartida, ¿sí? Que va a ser esta figura de Atenea. Ares va a tener que ver con el dominio del cuerpo, de los instintos. Atenea tiene que ver con aquello que está ligado al dominio de la sabiduría, entre otras cosas. Y ahí tenemos una imagen obviamente de Ares, ¿no? Dispuesto para la batalla, ¿no? Ahí lo vemos con la espada, con el casco, con los cuernos. Atenea es hija del espíritu, la sabiduría, y no participa en el ámbito del cuerpo y los instintos. Ares no lleva en sí el principio paterno, no nace del logos, de la dimensión espiritual o intelectual del dominio masculino. Es macho, pero es puro instinto, no es capaz de reflexionar ni de pensar de un modo simbólico. Posee ante el peligro y en la batalla las cualidades del valor, los instintos, el coraje, la fuerza física y la decisión. Bien, todas estas palabras que nombré recién al final son características centrales de la función de Marte, representados en este caso, en esta placa por Ares. Y aparece esta tensión entonces entre lo instintivo y lo físico y lo corporal con la parte simbólica, ¿sí? Que no es del dominio de Ares. En esta energía hay un poderoso componente sexual que se refleja en el simbolismo fálico de los cuernos y las espadas. También se expresa esta energía en parte en el atleta dedicado a su competición. En el mito, Ares se siente irresistiblemente atraído por Afrodita, que tiene el poder de domesticarlo valiéndose del deseo que él siente por ella. A Ares se lo puede domar por el erotismo, la belleza y el placer, mientras que la excitación de la conquista no consigue otra cosa que dejarlo ávido de más conquistas. Bien, aquí aparece lo que tiene que ver con la atracción, con la sexualidad, con el erotismo, como algo muy importante y muy complementario de la energía de Marte, ¿sí? Aparece el par Marte-Venus, ¿sí? O Ares-Afrodita, como algo siempre en complemento, ligado al deseo, ¿no? Bien, aquí tenemos otra placa de imágenes relacionadas con Ares. Y vamos a ver entonces ahora algunas dimensiones que tienen que ver con la relación de Marte con el proceso alquímico que toma Alice Green y las referencias que hace en relación a eso. Bien, en alquimia se equipara a Marte con el principio del azufre y se lo representa principalmente como un lobo. El lobo aparece también en las mitologías griega y romana en relación con Ares-Marte. Y de hecho es Marte quien engendra a los gemelos Rómulo y Remo, que son amamantados por una loba. Y al crecer se convierten en los fundadores de la ciudad de Roma, ¿sí? O sea que ahí vemos ya algunas relaciones directas vinculadas a la fundación de Roma, a
Rómulo y Remo, a la relación con la alquimia, con este principio del azufre y de la figura del lobo o la loba en este caso. Y ahí vemos entonces una imagen vinculada con esto, ¿sí? El azufre alquímico es un símbolo del instinto agresivo de la fuerza primaria de la vida en su etapa bestial, antes de verse sometida a los procesos de transformación que la llevarán a la humanización, al nacimiento del nuevo rey, que es el oro alquímico. Dicho de otra manera, Marte es la forma primitiva y animal del Sol. Bien, algo importante, ¿no es cierto? Entonces siempre el principio de Marte como el principio, aquella fuerza que impulsa a lograr, a luchar por los objetivos solares, ¿sí? Por eso dice la forma primitiva y animal del Sol. Proceso en el cual el lobo se transforma en rey en la alquimia, se le cortan las garras y se lo pone a coser dentro de un alambique sellado. Sin embargo, no se lo mata, pues se lo reconoce como divino. Es la forma teriomórfica o animal del oro alquímico. Hay una extraña paradoja en esta imagen de ruda magnificencia que combina el reconocimiento del valor supremo con la necesidad del sufrimiento y de la transformación. El lobo aúlla y hace un ruido terrorífico, pero el alambique permanece sellado, porque en caso contrario no nacería ningún rey, ni tampoco se formaría oro alguno. Consideremos la experiencia de cólera de la niñez y veremos que simbólicamente este es el proceso por el cual se contiene, aunque sin destruirla, la furia del niño pequeño. Bien, aquí ya está haciendo entonces una relación directa, Liz Greene, entre estas imágenes mitológicas y del proceso de la alquimia con lo evolutivo, ¿sí?, del niño. Y esto nos da lugar entonces, nos habilita esta próxima parte, este próximo punto que tomo para trabajar, que tiene que ver con esto, ¿no?, con Marte en la evolución del niño. Dice, este profundo simbolismo es fácil de apreciar en un niño pequeño que a cierta edad, generalmente alrededor de los 2 años, empieza a tener rabietas, mostrarse malhumorado y terco. Esta cólera es un aspecto perfectamente natural de su desarrollo, ya que mediante ella está afirmando su condición de individuo. Vemos aquí la importancia psicológica, evolutiva, que tiene este momento del desarrollo, en esto último que decía, ¿no?, en la afirmación como individuo. ¿Sí? Quiero marcar eso como un punto ahí central. Es necesario contener y moderar la rabia de un niño de 2 años, pero si se la reprime por la fuerza, o se la bloquea recurriendo a la culpa o al chantaje emocional, no puede ir más allá de su forma animal y el azufre jamás se transforma. Se limita a seguir humeando y despidiendo olores sulfurosos, y para muchas personas es un gran golpe descubrir en el curso de su terapia que llevan dentro activo y humeando sin cesar aquel volcán de los terribles 2 años, entre comillas, una etapa evolutiva conocida, ¿no?, la de los 2 años, en que aparece esta dimensión de la cólera, del enojo, de la necesidad que está al servicio de la necesidad de la autoafirmación, ¿sí? Entonces vemos cómo aquí sigue relacionando con el proceso, el simbolismo del proceso alquímico, ¿no es cierto? Y las consecuencias que tiene en lo psicológico cuando hay una inhibición, una represión de esta necesidad de la afirmación como individuo a través de la expresión de la cólera, del enojo, etc.
En un nivel psicológico, la cólera, la agresividad, la autoafirmación son los principales instrumentos de la separación de la madre y de la formación del yo individual como fundamento de las primeras etapas de la vida. Es la primera grieta de las murallas que rodean al jardín del paraíso. Por eso en nosotros hay una parte que teme a Marte, porque una vez que hemos actuado por cuenta propia, ya no podemos dar marcha atrás. Bien, hay algo que tiene que ver entonces con la asunción de la individualidad, con la asunción de la separatividad, que es un desafío psicológico enorme y que muchas veces, aparecen dificultades, bloqueos, temores, ¿sí?, en relación a este proceso. Porque implica justamente, como estamos viendo en esta placa, abandonar la ilusión de volver al estado de fusión perfecta. Y eso es costoso, ¿sí? Es costoso psíquicamente. En la infancia, una de las mayores dificultades para expresar a Marte es un ambiente familiar donde la lucha se da en forma encubierta, lo cual implica un problema familiar con este planeta, donde se eluden la agresividad y la separación abierta. O sea que muchas veces entonces, cuando hay algo que no se expresa, que no se manifiesta abiertamente, de una manera sana, produce una acumulación que después se va a expresar de otras maneras potencialmente destructivas, ¿sí? Y aquí aparece algo que dice Liz Green que me parece muy, muy interesante, que les mencionaba al principio, ¿no?, como un ejercicio de cada uno de nosotros. Dice: sería interesante que pensarais en vuestra propia niñez para ver si podéis recordar haber estado en algún momento verdaderamente enojados. ¿Tuviste alguna vez una buena rabieta? ¿Podías expresar vuestra rabia y ser castigados por ello sin que os hicieran sentir que no valían nada? Te abofeteaban, te golpeaban si expresabas tu cólera, o el mensaje de represión era tan absoluto que simplemente no experimentabas jamás ninguna emoción que se pareciera al enojo. Un choque entre el Marte del niño y el del padre es más saludable que la profunda castración que resulta cuando se le enseña a un niño que el enojo y la agresividad son de por sí algo malo, sucio o inmoral. La culpa que genera un mensaje como este es corrosiva, ¿sí? Eso me interesó especialmente y por eso lo marco con rojo. Esto de la culpa, ¿no? Un Marte bloqueado provoca un sentimiento de impotencia, hace que la persona se sienta como una víctima y crea una gran rabia inconsciente que puede expresarse de muy diversas maneras. Bueno, aquí tenemos algunos de los riesgos, ¿sí?, de los riesgos psicológicos que producen estas distorsiones con el principio de Marte, ¿no?, de la incorporación del principio de la autoafirmación. Bien, vamos a ver entonces ahí tenemos el título, el Marte astrológico. Vamos a verla desde la función, ¿sí?, de Marte. La capacidad de saber lo que queremos y hacer lo necesario para conseguirlo depende de que la persona sea capaz de expresar conscientemente a Marte. Esta es una frase que toma Liz Green de Jung, ¿no? Esto de saber lo que queremos y hacer lo necesario para conseguirlo. Jung la dice en el sentido de una definición de la masculinidad, y Liz Green la toma para definir también la función de Marte, ¿sí?
Una definición simple de Marte es el espíritu de lucha que defiende al Sol y en cierto sentido a todos los planetas interiores dentro de su órbita. Implica una lucha por la supervivencia física y psicológica. Todos debemos pelear por lo que somos, empezando por la lucha para salir del útero. Sin Marte somos impotentes y si no lo expresamos aparecerá el Marte de otra persona dispuestos a hacernos papilla. En el momento en que declaramos lo que somos o valoramos, nos definimos como seres irrevocablemente separados de los demás. Otra faceta de la función de Marte se relaciona con nuestra capacidad de tomar decisiones que nos liberen de un pasado que ya ha quedado atrás y huele mal. Bien, aquí hay dos cuestiones muy importantes en esta placa que tiene que ver con la importancia de la capacidad para tomar decisiones en general. Tiene que ver con este principio de Marte, esto de poder decidir, poder accionar, y también con poder dejar atrás aquello que ya no tiene que ver con nosotros en el sentido de que no nos define o que no necesitamos. Entonces, establecer cortes de etapas, por eso dice esto de decisiones que nos liberen de un pasado que ya ha quedado atrás, que ya no tiene vitalidad, ¿no? Bien, y vamos a ver entonces este último punto que tiene que ver con la dimensión psicológica de Marte y con algunas formas de manifestación de bloqueos o de inhibiciones al principio de Marte, o mecanismos de defensa que a veces se instalan y que tienen que ver con esas inhibiciones. Marte puede ser cruel, como la naturaleza, pero no es malévolo. Los animales luchan hasta la muerte, se cazan unos a otros, y su vida se rige por la despiadada ley de la supervivencia, pero no tiene ningún sadismo innato. No creo que la crueldad, dice Lee Green, no creo que la crueldad gratuita sea un atributo inherente a Marte. Se necesita un tipo especial de herida para producir la crueldad manipuladora que puede ser la expresión más sombría de un Marte inconsciente y frustrado. Bien, aquí aparece otra vez el tema de la manipulación también emocional, cuando hay un Marte que no está consciente, que no está desarrollado conscientemente, y que se expresa a veces en dinámicas de relación que implican cierto grado de sadismo, en el sentido de relaciones de poder, desde un lugar de manipulación. Y en este sentido es que dice, no hay cuchillo oculto más afilado que la manipulación emocional, y que se expresa en diferentes tipos de frases habituales, por ejemplo esta, ¿no? Si sigues portándote así me harás muchísimo daño, además de todo el que ya me ha hecho tu padre o tu madre, o frases así en las relaciones amorosas, ¿no? Me has decepcionado mucho porque pensaba que serías una persona más buena y afectuosa. A veces un Marte no reconocido adopta la forma de un abnegado autosacrificio y del martirio. Se manifiesta en un tipo de personalidad dulce, pasiva, buena, entre comillas, que se encuentra tanto en hombres como en mujeres. Y ahí recomienda un texto, un relato del escritor Eugene O'Neill, que se llama The Iceman Comet, que se llama, en castellano es algo así como Viene el repartidor de hielo, o algo así. Dice que ofrece una imagen aterradora de este mecanismo. Dice, no hay estado emocional tan destructivo para el cuerpo como la cólera reprimida y los sentimientos de impotencia.
La incapacidad para reconocer y expresar un enojo justificado y el propio derecho a hacerse valer puede ser literalmente mortal. El conformismo y un intenso deseo de contentar a los demás son señales de esto. Bien, aquí hace referencia a situaciones que incluso pueden afectar a la salud física u orgánica en relación a lo que implica la acumulación de algo no expresado, ¿no? De un enojo, por ejemplo, no expresado. Como esto puede afectar de diferentes maneras, tanto interna como externamente. Externamente en diferentes tipos de relaciones o dinámicas vinculares que veíamos recién en relación al poder, a la manipulación, etc. O también en relación a la salud, o en relación a lo anímico. Ahora voy a hablar un poco de algunos ejemplos que tienen que ver con la depresión. Uno de los resultados más comunes de un Marte desconectado o distorsionado es un estado de depresión crónica, ya que a menudo la raíz principal la constituye una profunda sensación de impotencia, frustración y rabia, que se genera al sentir que uno no puede elegir, que no tiene poder alguno sobre su propia vida. Entonces, cuando no está presente, cuando no tenemos, no nos identificamos conscientemente con este principio de afirmación de Marte, aparece esta sensación de impotencia, este sentimiento fuerte de impotencia que nos genera este clima de sentir que no tenemos capacidad de elecciones, y esto entonces a veces se relaciona con una depresión. Aparece a veces como un estado de apatía o inercia. Muchas personas se disocian de este sentimiento y aumentan su actividad para seguir funcionando en la superficie de la vida a través del trabajo compulsivo, grandes dosis de TV, sexo, alcohol o tranquilizantes. Es decir, diferentes mecanismos de evasión en cuanto a este sentimiento, ¿sí? Este sentimiento intenso de apatía o de inercia, de seguir funcionando como en automático, ¿no? Otra forma de manifestación, el fanatismo. Con frecuencia el fanatismo es producto de un Marte bloqueado. Y dice, jamás me he encontrado con un Marte sinceramente expresado que sea fanático. Uno va en pos de sus propios objetivos y deja que los demás se dediquen a los suyos. ¿Sí? Esta sería como la manifestación saludable de Marte, ir en pos de los propios objetivos y dejar que los demás avancen con los suyos. La historia de las persecuciones religiosas tiene mucho que ver con un Marte enfermo, corroído por la culpa y castrado por la condena del cuerpo y de los instintos. Estas últimas dos palabras son centrales para la definición de Marte, ¿sí? El cuerpo y lo instintivo. Y aquí alude entonces a una dimensión que tiene que ver con lo histórico-social, relacionado con lo religioso y con lo moral, que implica aquello que genera culpa en relación a lo corporal y lo instintivo. Si el Sol repudia a Marte, en otras palabras, si no reconocemos nuestra agresividad porque desafía nuestra imagen de nosotros mismos y nuestros objetivos conscientes, hay una corriente también espiritual en la cual todo lo que implica el cuerpo y la agresividad es connotado como negativo. Es una corriente que sostiene una antinomia reduccionista, que es esta polaridad del espíritu y de la materia como algo separado, que en otros videos lo menciono también. Y esa lógica tan reduccionista y tan polarizada entre esos dos términos como si fueran absolutamente excluyentes, es lo que produce esta connotación de lo corporal, de lo instintivo y de la agresividad
como negativo en todos los casos, ¿sí? Y lo que produce esta separación entre de la que está hablando Liz Green en esta placa, entre el Sol y Marte, ¿no? Si el Sol repudia a Marte, quizás no nos falte visión, pero sí la capacidad de llevarla a la práctica. Entonces nos parece que son los demás, la pareja, el padre, la madre, el hijo, el jefe, el gobierno, la sociedad, quienes rechazan nuestros esfuerzos creativos y nos estorban con su implacable egoísmo. ¿Sí? A veces algunos estereotipos ligados al espiritual tienen como esta cosa etérea en la cual todo lo que implique la afirmación, como les decía recién, es connotado como negativo. Si tratamos de ser el Sol sin Marte, nos castramos a nosotros mismos, dejamos de ser auténticos y nos volvemos impotentes. Además, nuestro Marte proyectado nos atacará entonces desde el exterior. Bueno, aquí está hablando del mecanismo psicológico de la proyección, ¿no es cierto? Cuando algo no es expresado por nosotros, lo tendemos a convocar de alguna manera en nuestros vínculos, en sucesos, ¿sí? En situaciones de la vida. El cortejo es sin duda un terreno obvio para observar a Marte, el cortejo, la conquista amorosa, ¿no es cierto? Y también lo es cualquier reunión de grupo en la que uno tenga que encontrar una manera de conseguir lo que uno quiere enfrentándose con otras personas que tienen exactamente la misma preocupación. Creo que se trata más bien de expandir los canales por mediación de los cuales puede actuar Marte y de aprender a escoger aquellos que realmente nos proporcionan una gratificación personal en vez de los que se ajustan a un principio o un conjunto de expectativas, ya sean internas o externas. Bien, hasta aquí entonces lo que seleccioné para ver en este primer video sobre algunas características de Marte, del principio de la autoafirmación ligada a Marte. Espero que les haya resultado interesante, útil, que les promueva cierta reflexión, tal vez, de cómo cada uno se lleva con este principio. Y en el próximo video vamos a estar viendo entonces otro seminario de Liz Green sobre Marte, que es posterior a este, y que va a profundizar algunos de estos temas. Bien, entonces nos estaremos encontrando en breve. Hasta luego.